Ya estamos al aire en una nueva edición de Carta Ciudadana, día martes 10 de mayo de 2022. En rigor, 10 de mayo es el Día de la Madre, pero bueno, ya fue celebrado el Día de la Madre. Y por supuesto, saludamos a quienes están por ahora en el programa participando. Andrés Hernández, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, hola, bien, ¿y tú, Felipe? Un gran saludo a todos los auditores que nos escuchan. Igualmente para ti. Y uno de los bastiones de este programa, podríamos decir, uno de los referentes. Mira, sin él, este programa yo no sé en qué habría terminado hace tanto tiempo. Don Ladislao Ureta, ¿cómo está, abogado? Gusto saludarlo. Gusto saludarlo, tan rimbombante presentación, digamos, no era necesario, no era necesario. Lo mínimo, Ladislao, lo mínimo. Un abrazo grande a ti y un abrazo grande a los oyentes y un abrazo grande a Andrés. Eh, que demos un programa entretenido hoy día. Bueno, vamos por lo más, si se quiere, comentado, porque la verdad que a esta altura que en las encuestas, digamos, que el rechazo le esté ganando a la apruebo no es noticia. Ustedes comprenderán que para los periodistas la noticia es cuando te sorprende algo, digamos. Y la verdad que a mí por lo menos no me sorprende. Lo que sí me llama la atención, no me sorprende, es que deja de caer la aprobación del presidente Boric. Y yo creo que eso tiene una razón de ser. Su participación en algunos medios de comunicación, su gira a Magallanes, en fin, llenó espacios, apareció, y yo creo que eso indudablemente te ayuda. Te ayuda porque además él al menos no se mandó ningún error no forzado. A propósito de errores no forzados, si quieren podemos comentar lo que dijo la ministra de Justicia, en fin, pero bueno, la Convención Constitucional que sigue avanzando, este sábado entiendo termina su trabajo, después viene el borrador, está toda la polémica con esta comisión de normas transitorias, sobre todo respecto a, bueno, y los senadores, si es que se llega a aprobar el nuevo texto constitucional con esta Cámara de Regiones, ¿cuánto va a durar? ¿Va a durar hasta el 2030 los senadores que fueron elegidos a fines del año pasado? ¿O hasta el 2025, como sostienen algunos? No, hay que mantener todo a rajatabla, no se pueden cambiar las reglas del juego. La academia se tira una pregunta y de las preguntas no gana ni la prueba ni el rechazo, sino que gana la alternativa de la tercera vía. ¿Quiénes serían los encargados si los políticos están tan mal evaluados? Un consejo de notables. ¿Y quiénes serían esos notables? En fin, hay tanta cosa que comentar, tanto paño que cortar, como diría un sastre. Yo ya sé que una de las cositas que dije le pareció bien profundizar. A don Ladislao Ureta y después voy con Andrés. Ya ahí vamos pimponeando. Ladislao, tírate nomás. A ver, yo quisiera partir te voy a saltar, no me voy a hacer cargo de la pregunta. Muy bien. Mira, me preocupa a mí de que se sigue instalando en la ciudadanía la impresión de que la Convención Constitucional puede de alguna manera cambiar su rumbo. Y a mí me llama la atención eso, por ejemplo, cuando leo una carta de la ex ministra Kraus. Sí, Alejandra Kraus. Lo comentamos ayer, pero sí, dale. La ex Sí, ministra Alejandra Kraus. sí. Pero más que lo diga ella, en el fondo es que un sector del centro político no tenga las agallas, en el fondo, para hacer un planteamiento para resolver el tema, buscando una alternativa, en vez de hacer estas declaraciones que no tienen ningún asidero en la realidad, porque el texto constitucional, como comentábamos recién, ¿no es cierto?, hasta el próximo sábado se va a poder redactar, incorporar nuevas normas, pero el texto constitucional ya es lo que es, digamos, no hay mucho más que cambiar. Entonces estas declaraciones señalando que la Convención Constitucional podría tomar un rumbo distinto a esta altura del partido, sin asumir un compromiso, digamos, en una línea u otra, que hoy día las alternativas son bien claras, es apruebo o rechazo, ¿no? Yo no las entiendo.
no entiendo en qué Suenan está como voluntaristas un poco, ¿no, Ladislao? Por decirlo de alguna absolutamente, manera, digamos, es como... porque no conduce a nada, digamos, es simplemente decir, Claro. mire, yo estoy por el apruebo y la Convención Constitucional debiera hacer algo más para que ese apruebo gane, pero ya no hay nada más que hacer, digamos, es lo que hay, es lo que estamos trabajando. Entonces, esas declaraciones voluntaristas yo creo que no apuntan, no conducen a nada. Y me llama la atención que se sigan formulando, porque lo que hace en definitiva eso es desorientar a la ciudadanía para creer que aún el proceso puede tomar un rumbo distinto del que tiene o de lo que ya es. Y a mí me llama la atención eso. Me llama la atención en qué está ese centro político democrático que participó en los 30 años de la concertación, que fue parte del proceso tan atacado por el Frente Amplio y sus compañeros, que luego han optado por el apruebo y han optado por apoyar al gobierno, pero, pero que siguen teniendo un discurso poco claro, que más bien confunde al electorado. Pero, Ese fenómeno a mí me llama la atención. pero, sí, pero Ladislao, acá, para ser justos, digamos, o para yo ser justo, no tengo por qué llevarlo a ustedes a mi concepto de justo, ¿Sí? vamos a ver comentarios, cartas, opiniones, declaraciones, entrevistas de este tenor y modestamente este humilde servidor, porque no voy a decir más la palabra yo, porque mi mamá me retó el otro día, este humilde servidor, espérense entre el 5 de julio y el 4 de septiembre, porque ahí la cosa va a ser brava. ¿Ok? Uh-huh. Yo sí, siguiendo tu línea, Ladislao, siento que hay ciertos sectores que de alguna manera están tratando de utilizar elementos equivocados, exagerados, mentirosos, pongan el nombre que tú quieras, a llevar agua para su molino. Y eso va a ocurrir, pero te lo firmo, de lado y lado entre el 5 de julio y el 4 de septiembre, pero de manera feroz. Feroz. Porque aquí te está jugando, te está jugando algo que creo, puedo estar equivocado, va más allá de un texto constitucional. Tiene que ver con la manera en que algunos ven esto como un triunfo o una derrota hacia el enemigo, político, por cierto. Entonces, yo siento que el sector del apruebo particularmente, no pueden creer que a mayo, junio, julio, a menos de 2 meses, porque digamos de que se empieza la campaña, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, menos de 4 para el plebiscito, Claro. en las encuestas esté ganando el rechazo. Por distintas razones, por distintas razones, en este comentario no quiero entrar en ese detalle, digamos, pero entonces, claro, este tipo de situaciones, mi querido Ladislao, no las trates de entender, porque no las vas a entender. Al revés, yo creo que uno las entiende, porque básicamente es un grito desesperado, digamos, de algo que tú sentiste que por fin lo podías lograr y en una de esas, pues yo no soy pitonizo ni mucho menos, y en una de esas lo pierdes, pues, y lo pierdes por las urnas. No lo pierdes por una idea que, oye, la presidenta Bachelet tenía esta idea de un cambio constitucional y estos cabildos abiertos, en fin, y va, no, quedó ahí. No, acá tú puedes perder eventualmente a través de los votos algo que a lo mejor en tus conversaciones con la almohada siempre quisiste, pero nunca te animaste. Estoy hablando de Alejandra Krauss y muchos otros, y que ahora, se te puede escapar. Entonces, Sí. son esas cosas que en política suelen ocurrir, pues, en que tú dices, chuta, no puede estar pasando esto, me rebelo frente a este tipo de situaciones. Las campañas comunicacionales, yo modestamente lo he dicho en este programa, y lo sigo sosteniendo y lo voy a seguir sosteniendo, porque lo sé, porque trabajo en esto hace años.
hay medios de comunicación que están jugados por el rechazo desde el día 1. Pero responsabilizar solo eso a por qué hoy día en las distintas encuestas el rechazo le gana mirando para atrás a la prueba. 1, lo que no significa que vaya a ganar, yo estoy hablando de las encuestas. Y 2, respecto a por qué la gente se juega más por el rechazo, que tiene que ver con la mala evaluación de los convencionales, es un combo en el hocico demasiado fuerte, creo yo. No sé. Andrés, Sí, pero, a ver si sí, Ladislao sí, quiere sí, cerrar y voy sí, contigo. sí, dale. No, comentar respecto a eso que el tema de, si bien es cierto, no es novedad que el rechazo gane a la prueba de las encuestas, para mí es novedad que se siga afianzando tanto y que siga sumando, y está en máximo histórico el rechazo y el apruebo obviamente en mínimo histórico. Entonces, Andrés, pero ¿sí? acuérdate cuándo fue la ducha. La ducha fue la semana pasada, del convencional. Si tú haces una línea, y lo anticipamos en este programa, respecto a la evaluación de cómo se han comportado los constituyentes versus el rechazo, hay una línea directa. Mientras peor imagen tienen los convencionales, más le pego al rechazo. Siendo que en una de esas, esa lógica no debiera. Claro, sí, claro, ya eso iba, el tema Porque, por decir algo, yo me puedo sacar un moco, pero puedo escribir un artículo rechoro, digamos. claro, no, Pero yo me sí, quedo con que este gallo se sacó un loro, ¿cachai? Ese es claro. el punto. Entonces, esa imagen es demasiado potente. Yo creo que esa imagen es más potente que un mal artículo. Claro, no, ya eso iba, cuando empezó todo esto, o cuando se empezó a hablar por primera vez, yo me acuerdo de esta campaña de desprestigio contra la convención, hay varios comentarios que dicen, bueno, ¿quién empezó la primera campaña de desprestigio? ¿Rojas Báez? ¿O lo empezaron los medios de comunicación? Sí, Entonces, pero Andrés, perdona que te interrumpa, pero te quiero recordar que el gobierno del presidente Piñera y a mí no me vienen con cuentos. Esas cosas casuales, yo las casualidades en política, la verdad, no me las compro, pero no me las compro nunca, digamos. Acuérdate que en la convención no había ni siquiera conexiones para internet. ¿Te acuerdas de eso, no? claro, Y acuérdate que hubo toda una polémica, se costó que empezara a funcionar. Entonces, bueno, eso es parte, digamos, de la campaña. Dale tú que estoy con algún problema técnico. sí, no, pero yo hablo del tema de la imagen de los convencionales, y no aquí no me quiero atrincherar como a esta imagen que obviamente ha venido en caída hace bastante tiempo con el trabajo que están haciendo los convencionales, no sé si tanto con el trabajo, que sí es muy importante, pero también, como tú decías, Felipe, con el tema de la imagen, y no hablo solo de Rojas Vade o de la tía Pikachu, hablo también de las polémicas de Tere Marinovich, etcétera. Sí, consideramos a los convencionales como este núcleo de personas que están armando la Constitución, algo tan importante que fueron electos por la ciudadanía. Entonces, eso es una cosa, para mí es novedad que se siga afianzando esto, y mientras más pase, mientras más, ahora la gente ya está en modo de exponerse para tomar una decisión. Al final hay varios factores que influyen cuando una persona va a la urna y marca por una u otra opción, pero yo creo que cuanto más nos acercamos, y va a ir pasando con el tema de las campañas también, eh, es novedoso pensar o al menos llama la atención, que el rechazo se va instalando cada vez con más fuerza, no se ve como un signo de mejoría de la prueba, y eso quiere decir que la gente, al exponerse más, también se está dando cuenta y está escuchando más gente de que quizás es una opción viable rechazar, y va en serio, en definitiva. Entonces, y ahí aparece esta segunda patita que le quiero poner al tema, que es que si gana el rechazo, ¿qué? Escuchaba a Jorge Burgo en Mesa Central, que debatía con una diputada del Frente Amplio y que planteaba prácticamente como que esto era apruebo o caos. Y Jorge Burgo le decía que no, que aquí si ganaba el rechazo, que es una opción que semana a semana se va consolidando, no lo digo yo, lo dice la encuesta, la típica frase. Sí, pero perdón Andrés, pero eso que tú estás diciendo, esa es la interpretación que le dio Jorge Burgos a lo que dijo Natalia Pérez, yo lo estaba viendo. Esa es la interpretación que le dio Jorge Burgos. Claro, que había que más allá que ella lo piense, pero eso no lo dijo. No, No yo digo dijo eso, no dijo es el apruebo o el caos. No, yo lo estoy interpretando así. Sí, obviamente no No, dijo. obvio, porque Jorge Estoy Burgos lo llevó para ese interpretando lo que terreno, dijo porque Jorge también le Burgos, conviene a que Jorge Burgos. interpretó, claro, obviamente, sí.
No, pero yo estoy interpretando que es como, y Jorge Burgos lo decía, como cuando se planteaba en campaña pasar el mismo término. Entonces, y quiero ir al fondo de esto, porque ya nos podemos quedar con el apruebo caos, rechazo caos, que también sea el mismo Sí, símil caos. al otro sector, O pero sea, perdón, no caos, Andrés. Tú eres muy joven. Plebiscito del 88. Si ganan, no el no, por caos. supuesto, por supuesto, por Y supuesto. las campañas del terror en Chile históricamente no han funcionado. Por supuesto, por eso también un argumento muy, muy utilizado hoy en día es o la constitución de este Chile nuevo o la constitución de Pinochet, como un pueblo entero desde esa afirmación a lo que estamos hoy en día. Entonces, yo quería ir al fondo del tema, que es el tema de la viabilidad. ¿Qué pasa si gana el rechazo? No podemos quedarnos de brazos cruzados, y lo han dicho varios partidos, lo han dicho varias personas, varios analistas, varios políticos. Yo creo que lo mismo la gente lo piensa, por eso también se está mostrando en las encuestas una amplia mayoría por una tercera vía, que es, ¿qué hacemos si gana el rechazo? Hay que viabilizar esta opción. No puede ser como que hagamos como que acá nada pasó, ganó el rechazo, mantenemos la constitución del 80, no le damos cabida a quizás a un nuevo proceso democrático o a nuevas discusiones en el ámbito constitucional, porque de alguna manera u otra, eh, si bien es cierto, se va afianzando cada vez más el rechazo, tampoco se ve como una salida o una alternativa, o al menos no se ha planteado de qué pasa si gana el rechazo efectivamente. O sea, siempre lo estamos planteando, no, mira, quizá la apruebo en 3 semanas más o el mes que viene lo da vuelta, y ahí quizás llegamos a foja cero de nuevo, Que un poco lo que decía el aislado de la carta de Alejandra Krauss. claro, pero ¿qué hacemos? O sea, se ha planteado, yo creo que muy buena opción una tercera vía o un plan B que en realidad, pero Pero eso quizás no es está. bueno, Eso no va a estar quizás, en la papeleta. claro, y quizás suena bonito, pero ¿cómo lo hacemos? ¿La gente te va a aguantar una nueva convención? ¿La gente te va a aguantar, como lo comentaba Ladislao el programa pasado, cuando nos tocó compartir acá panel, ¿va a aguantar que lo hagan los diputados? ¿Va a aguantar que lo hagan los senadores? Yo Entonces, creo que no. ¿y a quién le vamos a preguntar? Oiga, ¿cómo lo hacemos? Claro. Entonces, ese es el gran tema, viabilizar, y a eso quería ir al fondo de lo No, que ¿y dijo quién Jorge lidera? Hugo. Y perdona, Andrés, ¿y quién lidera eso? Porque hay una Claro, discusión bien interesante respecto a, chuta, a contar del 5 de julio, ¿quiénes van a ser los convencionales que van a estar por el apruebo? Digo, tú me puedes decir casi todo, la mayoría. No, digo que se jueguen para hacer campaña por el apruebo, porque hacer campaña por una tendencia que va perdiendo no es fácil. Entonces, ¿quién lidera ese, oye, 5 de septiembre, ganó el rechazo? ¿Qué se hace? Yo no soy de los que piensan que va a caer un meteorito, digamos, pero sí se queda en una situación bien compleja, claro. porque el sentir del ciudadano hace un año y medio, o cuando sea el plebiscito van a ser 2, va a decir, chuta, ganó el rechazo. Y yo hace 2 años voté para que hubiera una nueva constitución. Es bien complicado el tema, es súper No, jodido ya, porque ¿quién va a querer decir, no, nosotros debemos ser los que vamos a encabezar este nuevo proceso para buscar salir? Pero mientras tanto, la constitución actual, yo siento que va a tener menos ¿cómo se dice? Menos, digamos, la gente no le va a tener cariño tampoco. no, no, y ojo que Más ahí, allá de que muchos traten de llevar agua a su molino y digan, bien, ganó el rechazo, claro. porque la gente no solo no quiere una nueva constitución, sino que quiere la vigente. No, y ojo que ahí también hay un sector, particularmente de la derecha, que cree que ya, se elimina esta convención, pero ahora hagamos otra a la pinta de nosotros, y la gente no les va a aguantar eso. O sea, aquí no se trata de, oye, cambiemos los que están y quizás pongamos uno más afín a nuestra idea, porque tampoco se trata de eso, porque se juega como a esto de decir, allá adentro hay grupos radicales de izquierda, que puede ser verdad y que es verdad, pero no vamos a transformar esto en decir, ya, ahora metámonos nosotros, porque eso es lo que la gente quiere. Y tengan cuidado que eso yo creo que no es lo que la gente quiere. Si
queramos o no, los que están adentro de la convención representan una realidad del país que quizás fue hace unos años, pero que representan una realidad del país, por algo están ahí, y no se trata de venir a decir, oye, ahora cambiamos las reglas del juego, o quizás armamos otro proceso para armar esta nueva constitución, pero solo los que piensan como yo. Mira, lleguemos hasta la DC nomás, y ahí empezamos a conversar. Yo creo que eso es está muy equivocado, está lejos de ser lo que yo creo que quiere la ciudadanía, y vamos a volver a lo mismo. Si llega a pasar eso, y hacemos la constitución con los que hoy se la están jugando por una opción, y la hacemos a la pinta de lo que ellos quieren, vamos a volver a lo mismo, y vamos a volver nuevamente a un proceso que no va a tener el apoyo ciudadano que debería tener. La casa común, como le llamaban algunos, que no se ve tan así. Claro, porque dentro de la Convención Constitucional ya es sabido que la derecha es minoría, y minoría, bien minoría, y yo no tengo tan claro, fíjate, que el rechazo esté ganando por la buena convocatoria o por la caja de resonancia que tienen los convencionales de derecha. Yo al menos no lo veo así, yo lo veo desde la lógica de la fuerza exterior de la convención, por una parte, y por otra, donde efectivamente, como tú muy bien dices, Andrés, digamos, no me ayudo tanto compadre, digamos. O sea, el tema de la imagen de los convencionales, más allá de la campaña que yo lo sostengo, nadie los ha, digamos, obligado a tener una mala imagen. Eso ha sido parte del trabajo y bien ganado se lo tienen esa mala imagen, digamos. Más allá de que uno esperaría que la gente votara respecto si le hace o no le hace sentido un artículo o un grupo de artículos, más que la imagen del convencional, pero da lo mismo, porque al final eso es lo que vale. Si al final eso es lo que vale a la hora de definir tu voto, digamos. Ladislao. Mira, al formular yo la crítica a lo que ha hecho Alejandra Krauss y quienes suscriben esa carta, mi crítica es que yo creo que es necesario, para dar una salida política razonable, terminar con la fiesta de los disfraces y no llamar a las cosas por su nombre. ¿Y con qué voy? ¿A qué es lo que voy con esto? Cuando un sector del centro político me dice de que la Constitución puede llegar a ser más razonable cuando hay ninguna posibilidad de que llegue a ser más razonable, y lo relevante es que no gane el rechazo, quiere decir que no tienen como punto de vista, como referencia, que la Constitución que sea aprobada el 4 de septiembre sea una Constitución razonable, sino que lo que quieren en definitiva, o lo que tienen como horizonte, es un horizonte de muy corto plazo. Porque si tú miras esa Constitución tal cual está, y razones por las cuales le formula la crítica, ¿no es cierto?, pero esta crítica engañosa por parte de Alejandra Krauss, cuando tú miras las reglas de la plurinacionalidad, que vas a terminar prácticamente con un país fragmentado, absolutamente fragmentado, porque este es el paso previo a las independencias. Los pueblos originarios van a reclamar esas independencias. Cuando tú en la Constitución, aparte de la plurinacionalidad, le has creado tribunales propios, aun cuando ellos no tenían leyes propias, vas a inventar leyes propias. Y desde el punto de vista territorial, le vas a dar también autonomía, autogobierno. También desde el punto de vista de los emblemas, le vas a dar también una posibilidad de tener una bandera, hasta un himno propio, etcétera. Lo que estás promoviendo tú es el fraccionamiento de la nación chilena, que va a terminar en un fraccionamiento territorial. Hacia allá va. Entonces, no por una situación meramente política, como decir, fíjate que yo me jugué por el apruebo y ahora está ganando el rechazo, yo no voy a manifestar la posición política que yo tengo hoy, que debería decir, mira, esta constitución no me gusta, hagamos otra, busquemos una alternativa que sea razonable, y voy a asilarme en confundir al electorado para que eventualmente gane el apruebo, con todas las consecuencias nefastas que ello implica. Sí, esa es la parte que a mí me parece delicada de todo esto. Pero, Ladislao,
entiendo lo que tú dices, y yo sostengo que las campañas del terror en Chile no funcionan, aunque en realidad me voy a corregir, funcionan a medias, porque yo no sé el porcentaje, pero Sebastián Piñera 2 gana por el miedo de Chilezuela. Y Gabriel Boric, es cosa de ver cómo fue su elección en primera vuelta. La segunda vuelta, recordemos que en primera vuelta Gabriel Boric salió segundo. Segundo. Ujú. Y mucha votación de Gabriel Boric. No sé el número tampoco, pero es cosa de. Si tampoco esto es sumar 2 más 2. Votó por Gabriel Boric para que no fuera electo José Antonio Cast. Y mucha de la votación de José Antonio Cast es para que no saliera electo Gabriel Boric. Por lo tanto, eso que tú estás diciendo a veces funciona un poco, pero es parte del juego político, Ladislao. Es parte, digamos, es parte de cómo funciona esto y donde además queda de manifiesto por qué personas como Alejandra Kraus, personas como Nicolás Eizaguirre, personas como Pepe Out, con todo cariño y respeto que merecen, esas personas están out, están fuera, no las escucha nadie, digamos, no convocan a nadie. Hablan por su grupito, por su círculo, Amarillos por Chile, mi modesta opinión, representan a los que están con ellos. Y son cajas de resonancia gigantes porque, bueno, tienen la suerte de tener llegada en medios que son muy masivos. Masivos desde la lógica histórica, pero que hoy día lo que diga alguien en el diario Mercurio no tiene la trascendencia que lo que tenía hace 20 años. Entonces tampoco, creo yo, hay que darle tanta importancia a alguien que efectivamente va a tener que decir eso, si qué crees que diga. O sea, que juegue la alternativa política, que defienda su propia ideología, pues. Sí, sí, lo que, mira, en definitiva lo que yo le pido a la política actual, y yo creo que lo que el país le pide a la política actual, es que terminemos el juego de las máscaras. Yo prefiero a alguien del Partido Comunista o alguien de la línea dura dentro de la convención que me dice que él quiere terminar, en definitiva, con la unidad de la nación y que no tiene ningún problema el que el país eventualmente se fragmente. Digamos las cosas como son, digamos las cosas como las pienso. No tratemos de vender algo que no es para que la ciudadanía muerda el anzuelo y luego, cuando los tengamos adentro del saco, sacamos el palo y le damos duro. Pero, Ladislao, eso es el negocio de la política y eso es para lado y lado, y no te voy a dar ejemplo porque no quiero latear, pero es parte lamentable de la política y por eso creo yo es que los políticos tienen ese nivel de evaluación de la ciudadanía, porque la ciudadanía se da cuenta. Lo que tú estás diciendo, Ladislao, la gente se da cuenta, la gente percibe estas cosas. Yo creo que la ciudadanía común no. La ciudadanía común sí, Ladislao, no tiene claro que la discusión, no tiene claro que la discusión constitucional está cerrada, que no hay más que discutir, que si quieren saber cuál es el contenido de la Constitución, que se metan a emol.cl y diga cuál es el articulado que está aprobado por el Pleno. Y ahí está, esa es la Constitución. El resto lo que queda es armonizarla, pero ahí la tiene. Da lo mismo porque el ciudadano lo que le interesa es que la persona que dice algo le hace sentido o lo que dice mi líder de opinión. Si me dice que vote apruebo o rechazo, yo voy a seguirlo a él. Listo. No hay mucho más. Entonces, ahora, yo con todo respeto, digamos, estas discusiones a mí me gustan, las encuentro entretenidas, las comento, no solo las estoy comentando acá, las he comentado en otros lados, pero con todo el cariño y respeto que le tengo a Alejandra Kraus, Kraus no te mueve la aguja. Mira, estoy de acuerdo que la Alejandra Kraus no mueve la aguja, pero yo hablo de un síntoma político. Te doy otro ejemplo. Pero por supuesto, ¿o tú crees que Mario Desbordes defiende al gobierno del presidente Boric? ¿Por qué? Porque le está tirando la factura directo en la cara, se la va a dejar a su casa a Francisco Chaguán, pues. ¿O tú crees que efectivamente Mario Desbordes
piensa lo que dice del gobierno del presidente Boric. No, no lo piensa. Lo que está haciendo es pagarle la cuenta a Francisco Chaguán. Lástima que se lo diga así con esa fuerza a las personas que nos están escuchando y que a lo mejor le tienen mucha estima a Mario Desbordes y encuentran que Francisco Chaguán es el mejor político de la derecha de los últimos, no sé, después de Pedro Ibáñez, no tengo idea, pero eso es lo que yo pienso, porque lo he visto tanto esto, tantas veces lo he visto y lo voy a seguir viendo. Por eso hay esta desconexión tan brutal con el político, pues. Si por eso es, si no es por otra razón. ¿Cachai? Mira, me llama, por ejemplo, no sé si viste la declaración que hace el Frente Amplio, el PC y otros colectivos que proponen un plazo para poner fin a las AFP. Sí. Poner fin a las AFP significa que pasa la totalidad de los fondos transitorias. Claro, que pasa la totalidad de los fondos contenidos. En la AFP pasa la administración del ente público. Y como tal, los fondos dejan de ser privados, sino de qué es lo que estamos hablando. Entonces, tú ves que, por una parte, la convención te dice que lo que quieren en definitiva es quedarse con esos fondos que pasen a ser administrados íntegramente por el Estado y por lo tanto no va a ser heredable, no hay propiedad privada sobre ellos, hay solamente derecho a la seguridad social, y por otro lado tienes un gobierno que lo que dice es que esos fondos no los va a tocar. Entonces, esa dicotomía, no sé si la ciudadanía la percibe, digamos, pero esa dicotomía permanente de que el gobierno está por aprobar, ¿no es cierto? Dice, me voy a jugar por el apruebo, dice y establece un cierto principio y dice, mire, yo voy a respetar la propiedad privada de los fondos y los fondos van a ser heredables. Bien, y el PC, el Frente Amplio y los colectivos del apruebo están poniendo plazo para poner fin a la AFP. ¿Qué significa eso? Que todos los fondos pasan al erario público, en definitiva, para ser administrado por el ente público. Entonces, ¿hasta cuándo le siguen mintiendo a la gente? Di cómo son las cosas. Ladislao, tú tranquilo, eso te lo firmo. Ajá. Va a ser otro elemento más para que el apruebo se pinche. Porque lo sostengo majaderamente. Ajá. Se genera un cambio en las encuestas cuando se rechaza discutir la iniciativa popular de norma que se llamaba Con mi plata no, que era la más popular y que la convención leyó mal, porque si era la más popular, la que más firmas tenía, tenías que recibirla, aunque fuera en contra de tu ideología, de tu pensamiento. Y si tú te empiezas a fijar, ahí empieza el declive absoluto, total, de la convención. O en rigor de la evaluación ciudadana a la convención y el trabajo de la convención, la confianza, en fin. Y cuando la opción rechazo empieza poquito a poco ¿cómo se llama? A crecer. Lo que yo siento es que la convención, el tema de las pensiones es una piedra gigante en el zapato y para el gobierno la piedra gigante en el zapato es la seguridad. Y la convención pensó, no más FP, chao. Y nunca se dieron cuenta, porque estaba a la mano, que Luis Mesina perdió. La cabeza de No Más FP perdió. ¿Nunca leyeron algo ahí? ¿Qué van a decir? ¿Que hubo intervencionismo? ¿Que se robaron los votos? ¿Hubo algún análisis respecto a, chuta, ¿y cómo No Más FP no ganó? Bueno, porque la gente quiere cambios, pero no quiere terminar con la FP. Po. Pero sí, además, esto que yo te estoy diciendo no es porque yo lo piense o yo lo quiera. No, hay estudios de la Universidad Católica de la Universidad de Chile de mediados del año pasado y fines del año pasado que así lo decían. Sí, yo me pregunto, ¿y eso no se leyó en la convención? ¿Costó tanto haber dicho ya, ok, vamos a analizar la iniciativa popular de norma, me da lo mismo lo que diga, pero es la más popular? Eso es hacer política. Eso es hacer política y no se hizo. Y yo creo que pasó el tiempo, pasó la vieja. Y esto que tú acabas de decir, yo creo que en una de esas puede ser el golpe de gracia. Perdón, Andrés. Y no comentar respecto al tema de las AFP, no sé qué tanto sea que la gente no quiera más AFP. Yo creo que
que hay un consenso entre la gente también ya se instaló esta consigna de no más AFP. Yo creo que ¿por qué está haciendo tanto ruido y tanto sentido este debate como nunca antes? Yo creo que es por el tema de que se cambió la discusión y se cambió el foco porque hubo que entrar precisamente, dejar esta campaña de eslogans, dejar esta política de eslogans y entrar a la discusión de verdad, a la discusión de fondo, que era que no te quiten tus ahorros. Y ahí es donde la gente se empezó a preocupar, porque mucha gente quizás puede estar de acuerdo con el no más AFP, porque obviamente uno se queda con el eslogan, pero cuando tú vas a la discusión de fondo y qué es lo que permitió que la convención lo discutiera, que fue precisamente el debate constitucional el que aportó este nuevo debate que se salía de estos parámetros, no más AFP, sí más AFP, defiendo el modelo, no defiendo el modelo, y pasó a centrarse en la propiedad de los ahorros de los fondos de pensiones, que la gente empezó a decir, quiero que la plata esté a mi vista, esté donde yo la pueda ver y que no esté administrada por burócratas del Estado o por políticos. Entonces se sacó un poco el eslogan y ahí es donde yo creo que a la gente le hizo sentido. Pero el tema de que la gente quiera o le guste la OFP o quiera mantenerla, yo creo que sigue siendo un tema que sencillamente no es así, solo que se cambió la discusión porque el debate te exigía cambiar la discusión y salirte de los eslogans y entrar al debate de verdad que era sobre la propiedad de los fondos de pensiones y que la gente en su mayoría quiere tenerlos a la vista, quiere tenerlos seguros y no quiere que se esfumen o que los maneje el Estado o el político de turno porque sabe cómo manejan la plata o cómo manejan los recursos los políticos. Entonces, yo creo que por eso el cambio pero yo creo que hay gente que sí piensa eso, Andrea. Lo que pasa es que mayoritariamente no lo piensan. El chileno es solidario, pero las cosas planteadas de otra forma. Por eso yo siento, insisto, pero que por eso a nadie le gusta pagar impuestos. se perdió una, perdón. Por eso se plantea el tema del chileno solidario, que estoy de acuerdo, pero tampoco a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, es como cuando te metes con eso o cuando te metes con, no, miren, vamos a cambiar el sistema de AFP o vamos a cambiar el modelo porque vamos a establecer el tema del reparto, de la solidaridad, etcétera, etcétera. Ya, está bien, me gusta la idea, pero cuando se meten con mi plato, cuando se meten con mi billetera, dejémoslo hasta ahí nomás. Pero Andrés, el chileno medio, más allá que le guste o no, paga los impuestos. Si el problema de los impuestos, y por eso también creo que está mal planteado el tema del impuesto a los súper ricos, no tiene que ver con saquémosle más a los que tienen más y que no le saquemos tanto a los que tienen menos. Es porque el sistema tributario chileno está hecho de tal manera que si tú no armas una sociedad o no armas una figura, no puedes eludir el impuesto. El ciudadano promedio, el que nos está escuchando hoy día, la persona que trabaja en un banco, la persona que trabaja, qué sé yo, en una empresa constructora, una secretaria, esa persona le pagan su sueldo y ella paga y le retiran y le hacen el descuento y paga. Si el problema es el sistema tributario como está hecho para eludir y también evadir, y donde la gente dice, ¿y por qué tengo que pagar yo y el perico de arriba no paga? El perico de arriba paga. Lo que pasa es que la imagen que hay es que el perico de arriba no paga lo que debe pagar y yo sí pago lo que debo pagar. No, y súmale a eso que lo que tú pagas no se ve reflejado en nada concreto en tu vida. Además, porque además no sé. Claro. No lo sé. Me lo dicen, pero yo no lo veo, no está el desglose. Entonces, claro, el tema del no más AFP se perdió una oportunidad, un gran debate, por ejemplo. Un gran debate en la convención, una semana, dedicado solo a eso. La iniciativa popular de norma más popular, la más votada. Seguramente los otros iban a alegar, oye, ¿por qué no hicieron el debate con mi propuesta? Y ahí aparece Juanito Pérez, oye, pero ¿y por qué la mía no? Bueno, da lo mismo, ahí te comí el costo, digamos. Pero afrontar algo que está ahí, pues, que está dando vuelta. Y yo creo que siguen sin leerlo. Siguen sin leerlo. Y porque además, al haber 1, 2 y 3 retiros,
la gente además sintió que esa plata estaba y que esa plata existe. No es una entelequia. Entonces, con mayor razón, creo yo, se perdieron esa oportunidad. Pero claro, siempre va a haber una excusa para tratar de zafar. Y yo te insisto, la convención tiene un problema y con esto vuelve a demostrar que sigue teniendo un problema sobre la AFP, los fondos de pensiones y el gobierno, y aquí voy a derivar un poquito en el tema, tiene un problema con la seguridad. El gobierno vuelve a equivocarse, creo yo, más allá de las intenciones, más allá de su pensamiento ideológico que puede ser súper honesto, yo en eso no entro, pero cuando tú ves que la línea es endurecer la postura, la línea es mano dura contra los delincuentes, la postura es, y claramente el discurso de este gobierno cambió las últimas 2 semanas, resulta que la ministra de Justicia no es capaz de decirlo, porque el Mercurio le hace una pregunta, lo dije en todas partes y lo vuelvo a decir en este programa, el Mercurio, si alguien de este gobierno piensa que el Mercurio te va a dejar bien, es porque no entendiste un carajo. El Mercurio siempre va a tratar de que pise el palito, y la ministra de Justicia pisó el palito. Y no fue capaz de decir que Celestino Córdoba, que además está condenado, porque si tú me dices el tipo está ahí, es sospechoso, en fin, hay un proceso en su contra, hay algunos testigos que parece que lo vieron. No, el tipo está condenado. Tanto así que tuvo que salir la ministra Siche, la propia ministra vocera y la propia ministra de Justicia a desdecir lo que había dicho en una entrevista. Y además, sin entender nada para dónde va la micro, dice, no, nosotros vamos a insistir con el proyecto de indulto para los presos de la revuelta. Entonces, eso es una prioridad. Es una prioridad. Es no entender, es una prioridad. Eso es no entender para dónde va la micro. Es no entender cómo el ciudadano te está viendo. ¿O tú crees que la caída del gobierno del presidente Boric fue por qué? ¿Porque le gusta el churrasco italiano con doble mayo y queso? No, pues. Porque la gente no está viendo acción en la policía. Entonces, avanzan 2 pasos y retroceden 4, creo yo. Se destinan más carabineros a 17 comunas. Hay que, no sé qué, el SAR. Vamos a buscar un acuerdo político de seguridad. El presidente de la U dice que habló con el presidente de la República. La ministra endurece su postura. Critican por acá el tema de por qué no nos hicimos parte por prisión preventiva para el tipo que le disparó a la periodista en Meix el 1 de mayo. Pero con la declaración de la ministra de Justicia, a mi modesta opinión, y lo que dice la ministra Siches sobre el tema de los presos de la revuelta, es exactamente retroceder 4 pasos. Y acuérdense de mí, la próxima semana el gobierno de nuevo va a caer en percepción ciudadana, porque hoy día la gente está midiendo a este gobierno, no es por economía, se salvó Marcel, no es por Camila Vallejo, no es por la guata del presidente, es por seguridad. Sí, absolutamente. Guste a quien le guste. Sí. Sí, yo creo que el gobierno tiene que terminar con el doble discurso. O sea, llamar a un acuerdo para la seguridad, por un lado, y por otro, seguir promoviendo para que la Cámara y el Senado aprueben un proyecto de indulto. Y por un lado, llamar a que quiere decretar una especie de estado de excepción intermedio, porque en realidad es no reconocer de que lo que necesita es un estado de excepción en la Araucanía. Claro. Entonces, que va a hacer uso de un estado de excepción intermedio. Y por otro lado, quien está encargado de la cartera que coordina los proyectos con el Congreso en materia de justicia, que dice, la ministra de Justicia, de que Celestino Córdoba no es un delincuente o un asesino, o lo que está condenado, la categoría jurídica que él ha sido atribuida por los tribunales, digamos, ¿no? Sí, no me siento, no me siento capacitada para decir, no sé cómo fue la palabra, pero es una cosa, claro, digamos, impresionante, digamos. Pero ¿por qué lo dice? Porque... Parece que la ministra de Justicia, hay una cosa que se llama comunicación política, y parece que la ministra de Justicia puede ser muy preparada en muchas cosas, y no me cabe duda, pero en comunicación política ese ramo no lo tuvo, digamos. Pero ahí aparece, a mí me surgió la pregunta más que
que la frase o lo que haya dicho, ¿por qué lo dice? Porque si hubiese dicho, no, él verdaderamente ya está condenado, etcétera, etcétera, como se vino a decir después, ¿lo hubiesen tirado las orejas del gobierno o piensa que con tirar No, la pelota porque para el por algo la tuvo que córner? salir, no, porque por algo la tuvo que salir a corregir la vocera y la ministra del Interior, pues si la ministra vocera habla por el gobierno. Por eso te digo que el camino era Claro, muy fácil, porque pero, Celestino Córdoba está condenado. Si pero el ¿por qué no lo problema es, dijo? Andrés, es porque hay una contradicción ideológica, pues, lo que un poco dice el Exactamente, aislado. claro. Porque tú estás tratando de desbordar por la derecha, pero también por la izquierda. No puedes, po. No puedes. No se pueden hacer las dos cosas a la vez, po. Y eso queda en evidencia, ¿cachai? Claro, Claro, porque en definitiva O la una ministra, cosa o la otra. No. porque la ministra de Justicia, en definitiva, lo que dice o lo que piensa en el fondo es que ella justifica la violencia en la Araucanía, la justifica probablemente en razón de la opresión y del despojo que han sufrido los pueblos originarios, justifica eso también el hecho que la convención esté aprobando una constitución plurinacional, justifica eso también de que la misma convención esté ordenando la restitución de las tierras a lo largo de todo el país, con las consecuencias que eso pueda tener desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista de la soberanía nacional, porque en definitiva ella comparte el discurso de la violencia en la Araucanía, lo comparte. Entonces, cuando le preguntan a ella si efectivamente ella condena la violencia en la Araucanía, como ella lo comparte, es incapaz de decir de que Celestino Córdoba es un homicida. No lo dice. Y es más, Claro. ella se asila en decir que Celestino Córdoba hoy día va a estar con permiso dominical, a pesar de haber sido condenado a 18 años de prisión, y dice que se le está dando simplemente la libertad por razones de orden técnico. Pero resulta que a quien le corresponde emitir los informes a la propia Gendarmería. Y la pregunta es, ¿por qué Gendarmería puede considerar que una persona que comete un crimen de la mayor gravedad, va a tener beneficios? Y además los beneficios que está obteniendo y el cumplimiento actual que tiene de condena se debe también a un elemento de fuerza. O sea, le están preguntando a los propios ministros de la Corte, a los propios ex jueces, qué opinan de lo que ha hecho Gendarmería, de darle el permiso dominical, y si es razonable que le den este permiso dominical, que según la ministra es de orden técnico, cuando en realidad no hay una razón, hay una razón de orden técnico, pero se está interpretando la norma de modo tal de darle la libertad a una persona que cometió un crimen atroz y se le quiere dar por razones ideológicas, Bueno, porque se no considera es que cometió primera. un crimen atroz, pero no es tan Ahora, atroz porque es de un pueblo despojado y oprimido. ¿Me entiendes? si entramos en eso, Ladislao, no es la primera vez que pasa, digamos, que se le da la libertad a alguien que no debiera dársela, digamos, por beneficios penitenciarios, básicamente. Sí, claro. Aquí tengo la frase de la Sí. ministra de Justicia, Marcela Ríos, dice, no le corresponde pronunciarse sobre si el comunero es un preso político o un homicida. A propósito de, ella habla por el gobierno, digamos. Claro. No le corresponde al gobierno pronunciarse sobre si el comunero es un preso político o un homicida. Esa fue textual la frase de la ministra de Justicia, En definitiva, lo que ella, Marcela Ríos. Si me permite, sí, al dale. decir que no le corresponde pronunciarse es porque ella cree que es un preso político. Así de simple. Porque resulta que la condena Obvio, lo que dice es que él es obvio, homicida. evidente, ¿Cuál es la alternativa? Lo que ella realmente piensa, su evidente. sentir íntimo, su convicción íntima, Por eso es es que que, Celestino Córdoba es un preso por eso es político. que su salida, claro, y por eso su salida era muy fácil. Claro. Insisto, no es un sospechoso, no es que existen testigos que dijeron, no, él es. No, hay una condena respecto al tema. Y además que, acuérdate que hace no mucho, una de las polémicas que estuvo protagonizada por la ministra del Interior, Isquia Siches, es cuando ella dice que existen presos políticos mapuche. Y también del gobierno tuvieron que salir a decir que no era correcto. Entonces ya había un antecedente sobre el tema. Y por eso, creo yo, el Mercurio hace la pregunta,
porque se tiró el chirolazo el Mercurio. Dijo, y si en una de esas me resulta, y le resultó. Oye, Claro, pero, ajá. quiero saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, H Radio o hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garzas y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo no solo en el Facebook y paislobo.cl. El podcast, además, nos escuchan en Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, nos puede escuchar y ver también en atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM, Radio Manquehua, y recordar que este programa es en parte transmitido gracias al aporte de la Fundación Educacional Hernán Briones Gorostiaga y de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos. Ladislao, ¿tú querías decir algo? No, yo lo que creo es que el país va a experimentar un proceso que va a ser bien interesante, que va a ser qué postura va a asumir el gobierno en relación al financiamiento de las campañas políticas para el apruebo y el rechazo. Porque entiendo que la convención le está pidiendo 400 millones de pesos para salir a hacer campaña por el apruebo, ¿no es cierto? Eso es lo que leímos en los diarios, eso fue lo que señaló el secretario de la convención. Y la pregunta es, bueno, ¿y esto se va a dar la igualdad de oportunidades y también se va a ofrecer el financiamiento para la campaña del rechazo? ¿Los mismos 400 millones de pesos? Y va a ser interesante ver qué postura va a ser la que va a tener el gobierno en esa materia. Ahí comentarla del lado que igual ese era un tema del dinero, por así decirlo, del aporte a las campañas, apruebo, rechazo, que igual cuando uno fue a votar en noviembre, cuando la gente fue a votar en noviembre, sabía más o menos que si apoyaba a uno u otro candidato era porque le iba a dar un espaldarazo o por así decirlo, una mirada más crítica a la convención. Entonces, no sería extraño, y no sé cuán criticable es que el gobierno efectivamente le dé plata al apruebo y no al rechazo. Si nosotros sabíamos per se de que cuando se estaba en pleno debate presidencial, había un candidato, sobre todo en la segunda vuelta, muy marcado, muy jugado por el apruebo y otro muy jugado también por el rechazo. Entonces, no sé qué tan criticable es. Ahí, claro, hay que, y ahí tú podrías verlo mejor, el tema de cuán legal es, qué tan ético es, pero políticamente yo creo que se sabía de antemano que esto iba a ser así y que esto va a ser así, que el gobierno se va a camisetear por una opción. Así lo han hecho sus ministros, así yo creo que lo va a hacer el presidente Boric, pero también está claro, esta otra parte que es la más legal, que es la más ética de jugar este partido al mismo nivel, ¿no? De equiparar la cancha, de jugar con los mismos recursos, porque también tenemos que ver cómo se van a articular los partidos detrás de un comando por el rechazo que venía dando tintos más ciudadanos, que se pensaba armar como cederle el espacio a los ciudadanos en vez de a los partidos políticos, y cómo se va a armar también el comando de un apruebo que llegó con gran masa de partido, gran masa de activistas, gran masa del mundo artístico, del mundo cultural, etcétera, pero que yo creo que esa masa obviamente se ha ido reduciendo con el paso del tiempo, se ha ido reduciendo, yo creo que se va a reducir en algunos partidos, no sé si por ejemplo el Partido Radical va a querer apoyar el apruebo, la Democracia Cristiana va a querer apoyar el apruebo, jugársela por el apruebo, pero va a ser entretenido como ir viendo cómo estos dos comandos van a ir dándose las campañas semana tras semana. Obviamente ahí ya vienen las cosas que pasan en todas las campañas, como los banderazos, las peleas, que van a dar mucha noticia, pero no sé si es tan criticable que el gobierno le dé los 400 millones a la convención para que haga la prueba. Yo creo que cuando se votó sabíamos que iba a pasar eso. Sí, pero es divertido cuando tú hablas del Partido Radical y la Democracia Cristiana, ¿no? El Partido Radical y la Democracia Cristiana hoy día, digamos, más allá de los votos que necesita el gobierno de la ADC, sobre todo en el Senado, pero entiendo el punto. Ahora, lo O que el yo partido sí de la creo, gente. sí, ahí sí, lo que yo sí creo, digo por representación, no porque a uno le caiga mejor o peor otro partido, digamos, pero lo que sí creo es que en esta campaña, no sé cómo lo ves tú, Ladislao, y tú, Andrés,
va a haber mayor intervencionismo de ¿cómo se llama?, del gobierno, porque la opción mayoritaria del gobierno de turno, en este caso, es la que va perdiendo. Y para el plebiscito de entrada, salvo un par de encuestas truchas, digamos, el apruebo ganaba. Y por lo tanto había poco que hacer desde la lógica del intervencionismo, digamos. A mí me da la sensación que acá vamos a estar muy acostumbrados a, oye, ¿viste lo que dijo el ministro? El ministro dice, oye, sí, en realidad pido disculpas por lo que dije el otro día. Oye, ¿viste lo que dijo el Ceremi? Oye, sí, en realidad, pucha, no estuvo bien, no sé. Oye, ahí hay un instructivo de la Contraloría, ¿qué es lo que está pasando? Y, oye, no, si yo lo hice en horario fuera de oficina. Va a ser muy de eso porque bueno, tu opción no va ganando y tú tienes el poder, el poder de ser gobierno, digamos, y ese poder implica no solamente una caja de resonancia, sino que también tiene que ver con recursos. O sea, de hecho lo están haciendo, la intervención lo están haciendo. A través del Ministerio de Salud y también de Previsión Social, están llamando a reuniones a la gente a través de los Ceremi, se están reuniendo, explicando en qué consiste la reforma de la AFP, y adentro, al interior del lugar donde se va a hacer la reunión, están los letreros colgados de no más AFP y cosas por el estilo, digamos. O sea, hoy día es flagrante la intervención que están haciendo. No sé si lo has Claro, visto. por eso digo que y yo creo que eso va a ir increciendo a medida que nos acerquemos digamos, al 4 de julio, que es cuando empieza la campaña, digamos. No, y ahí hay que ver también que si le conviene o no a la convención llegado el 4 de junio que la apoya el gobierno o no. Porque si sigue, si no se acentúa esta aprobación del gobierno y se mantienen los niveles de desaprobación, quizás más me va a, a no aportar, sino no me va a Va a ser un ayudar lastre, tanto. Claro, y va no a ser sé un si lastre, va a tanto, ser un peso. no encuentro la Claro. palabra, pero no sé si tanto un lastre, sino que mientras la gente, o en su mayoría la gente, no está aprobando lo que está haciendo la convención, se suma a que no aprobar al gobierno va a ser rechazar la convención. Entonces, y mucha gente lo dice también, oye, y lo he visto en televisión, oye, no, pero Boric, no nos apoya Boric, la primera vuelta, por eso rechazo, porque no apoya a Boric, rechazo, que si tú te das cuenta no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero se puede generar ese efecto de que llegado a tal nivel de desaprobación, rechazar al gobierno sea rechazar de por sí la convención. Y por eso yo creo que la campaña la van a tener que armar muy bien pensando en esto, porque si la gente está rechazando mayoritariamente al gobierno, quizás eso te lleve también a que mucha gente, solo por rechazar la gestión del presidente Boric, esté rechazando un texto constitucional. O sea, lo más probable es que la campaña del rechazo esté fundada en dos cosas: en que la Constitución, por una parte, no cumplió con las expectativas de hacer un texto constitucional en que cupieran todos los chilenos, que estuvieran representadas las distintas líneas políticas y buscáramos un mínimo común. Eso por un lado. O por otro, puede simplemente desde el punto de vista político decir aprobar este texto constitucional es apoyar un gobierno que hoy día tiene un apoyo de un 35%. Y confundir, en definitiva, confundir el voto del rechazo como un rechazo al gobierno, a la gestión Claro. del gobierno en estos 5 meses. O sea, cuando usted vote rechazo, en definitiva, lo que le digo yo es que si usted no está de acuerdo o usted rechaza la gestión del gobierno y respecto de sus expectativas personales y económicas, respecto si le han resuelto o no sus problemas de seguridad, si le han resuelto sus problemas de vivienda, etcétera, si usted no está de acuerdo con el gobierno, entonces vote rechazo al texto constitucional. Yo creo El que en voto ese protesta. sentido, exactamente, en ese sentido se va a dar un fenómeno bien interesante. Primero, cómo se va desgranando las distintas corrientes políticas y cómo van asumiendo una postura que va a ser tajante, como es el caso del centro político, que va a tener que salir a decir en qué postura está definitivamente, ya no como amarillo, sino como partido, como bloque. Y los que se la jueguen para tener que salir a defender
no solamente lo que pusieron en el texto constitucional, sino que la gestión del gobierno durante estos 4 o 5 meses. Claro. Claro, se transforma en un plebiscito hacia el gobierno, que es un poco lo que yo creo que pasó también en el plebiscito anterior hacia la gestión del presidente, hacia el presidente Piñera. Claro. Y acuérdate que el candidato del sector, de los 4, digamos, candidatos de la derecha, 3 habían sido ministros de Piñera. Claro. Perdón, los 4. Los 4. ¿Quién pasó segunda vuelta? El que único no había que no sido lo era. ministro. Claro. Ya. Mi querido Andrés Hernández, de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, y don Ladislao Ureta, un abrazo, que lo pasen muy bien, nos reencontramos mañana. Esto fue Carta Ciudadana, esperamos, por supuesto, haber sido un aporte. Abrazo y que estén muy bien. Igual, un abrazo grande. Nos vemos, chau, Chau, chau. chau. Chau, que estén bien.